Le decían papá Denque porque él aparentemente se preocupaba y cuidaba a los mendigos. Lo que él hacía era acercarse a las estaciones de tren en un tiempo donde había mucha pobreza. Estamos hablando de 1900, el año 1900, donde la gente no tenía comida, no tenía techo, y lo que hacían los mendigos era irse a dormir a la estación de tren. Y él lo que hacía era acercarse a la estación y decirle a alguno de estos mendigos que por esa noche podía ir a su casa a comer algo caliente y a dormir en una cama. Y como él pasaba haciendo esto durante mucho tiempo, la gente le empezó a llamar Papá Denque porque él ayudaba a los mendigos. Lo que ellos no sabían era que esos mendigos que esa noche entraban a su casa, al día siguiente nunca más iban a salir. Cuando ellos llegaban a su casa, él lo que hacía era servirles un plato de comida caliente, y cuando ellos estaban agachados, concentrados en comer, tomaba un pico y les asestaba un golpe en la cabeza que los dejaba casi muertos. Tremendo. Y después que la persona se desmayaba, no emitía ningún sonido, jamás había un grito porque el ataque era sorpresivo. Seguía dándoles golpes hasta que se daba cuenta que estaban muertos y procedía al siguiente paso, que era descuartizarlos. Dios Una mío. vez que los descuartizaba, lo que él hacía era fabricar con la piel cinturones y tirantes. Con el cabello de la persona fabricaba cordones para los zapatos. Utilizaba también la grasa para hacer jabones, y con la carne y las vísceras lo que hacía era embutidos para vender en una tienda que él tenía. Todo esto él lo vendía en una tienda de la localidad. En ese tiempo, como les contaba, eran muy pocas las probabilidades de conseguir carne. Sin embargo, él en su tienda vendía deliciosos escabeches supuestamente de carne de cerdo, filetes también, y a la gente le gustaban mucho. Entonces, aparte de ser quien ayudaba a los mendigos, también era quien a buenos precios le daba a la gente la posibilidad de comer todavía un pedazo de carne. El personaje nació en 1870 en Polonia. Y a veces nos preguntamos de dónde sale una persona o qué historial tiene para haber hecho esto. Pues bueno, él era de una familia económicamente pudiente, de una familia del campo, y lo único extraño que se pudo anotar de su historia es que era un niño que aprendió a hablar muy tarde, a los 6 años aproximadamente, y que además nunca fue bueno en la escuela. Siempre tuvo malas calificaciones y siempre fue muy mal educado. Se fue a los 12 años de su casa a trabajar, y fue a los 25 cuando recibió una herencia de su padre. Y a partir de eso compra una casa y pone esta tienda en las que les cuento que vendía todas estas cosas que obtenía de los mendigos. El tipo fue siempre un hombre muy raro y solitario, y también lo que llama un poco la atención, si ves alguna crónica de asesinos, es que él empezó a los 39 años con esta práctica. No era una persona joven, era una persona mayor que antes aparentemente no había hecho daño a nadie. Sin embargo, lo que se dice es que ante la falta de carne y él también quedarse sin tener que vender en su tienda y pasar a la indigencia y no tener de qué sobrevivir, una de las ideas puede ser que pensó que podía vender carne mediante estas prácticas, y por ahí ese fue el detonante que obviamente hizo estallar esta personalidad enferma que él tenía. Se cuenta que aproximadamente llegó a matar a 40 personas, y lo saben con claridad porque él tenía un cuaderno, una crónica donde anotaba el nombre de la persona, la fecha en que lo asesinaba, el peso y su cuerpo para qué iba a ser destinado de acuerdo a las características de la misma. Se dice que casi siempre mataba a hombres, personas del sexo masculino. Entonces, a pesar de que los vecinos sentían el olor fétido, a pesar de que escuchaban golpes, a pesar de que escuchaban sierras, nunca nadie dudó de sus actividades
debido a que pensaban que él mataba algún animal para proveerles de la carne y porque pensaban que era una buena persona. Que les cuento cómo es que fue capturado. Fue porque uno de los mendigos logró, ante el primer golpe, huir y gritar. Entonces alguien del vecindario salió a ver qué pasaba porque pensaba que algo le estaba pasando a él. Y encontraron al mendigo que tenía un golpe en la frente y el cual contó lo que había visto y sucedido, y fue cuando a él lo apresan para que dé su declaración. Sin embargo, no lo dictaminan como culpable y toda la gente sale a defenderlo porque él lo que dice es que el mendigo quería robarle y la gente prefiere creerle al papá de Enkel que al mendigo. Claro. Sin embargo, esa noche, él en la prisión, porque ya le habían tomado preso hasta que declare, él decide ahorcarse. Y al ahorcarse, cuando entran a su casa y encuentran todo lo que les comento, 2 baldes de carne humana con sal, tiras de piel secándose y todos los instrumentos con los que él trabajaba.